Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que estéis estupendamente. Seguimos con los 11 históricos de clubes. Hoy vamos con el Chelsea. El Chelsea es un equipo muy siglo XXI, más bien a partir de la segunda mitad de los 90. Tiene una buena etapa ahí a finales de los 60, principios de los 70, pero la historia del Chelsea se resume básicamente en los últimos 25 años. La formación será un 4-4-2 y dicho esto vamos ya con el 11. En la portería tendríamos a Bill Robertson, que es el portero de los años 50, tiene la primera liga de la historia del Chelsea y una Charity Shield. La Charity Shield es lo que hoy en día se llama la Community Shield, que básicamente es la Supercopa de Inglaterra. Peter Bonetti, que está a las décadas de los 60 y los 70, es el segundo jugador con más partidos en la historia del club. El primero en los porteros, tiene las dos copas que hay en Inglaterra, la FA Cup y la Copa de la Liga, y la Recopa de Europa del 71 que le ganaron al Madrid en la final. Ed de Goey, el holandés, que está a finales de los 90 y tiene 5 títulos. Thibaut Courtois, que está a mediados de la década de los 2010, está 4 temporadas, tiene 4 títulos, 2 Premier, y en su segunda Premier es el guante de oro de la Premier. Allí no hay un Zamora, no es el portero menos goleado, sino el portero con más clean sheet. Una clean sheet es dejar tu portería cero. Entonces en su segunda Premier fue el portero que más veces dejó su portería cero de la liga. Y mi titular sería, por supuesto, Peter Cech, que es el sexto jugador con más partidos, el segundo de los porteros. Tiene ni más ni menos que 15 títulos, 4 Premier, 3 como portero titular, la Champions del 2012, la Europa League del 2013, y ha competido de mediados de los años 2000 a mediados de los años 2010 con dos monstruos como Gianluigi Buffon y Iker Casillas. O sea que mucho respeto a Peter Cech. En el lateral derecho en las menciones tendríamos a Steve Clark, que estos 10 números de partidos con más de 400, está a finales de los 80 y la década de los 90, tiene 3 títulos, una vez fue el mejor jugador del Chelsea del año y estuvo en el 11 que hicieron en el centenario del Chelsea en 2005. Dan Petrescu es rumano, que está a la segunda mitad de los 90 y tiene 4 títulos. Mario Melchiot, que está a principios de los 2000 y tiene una FA Cup y una Charity Shield. José Bosingua, que está a finales de los 2000, principios de los 2010 y tiene 4 títulos, entre ellos la Champions de 2012, donde era titular. Y Paulo Ferreira, que estuvo muchos años, pero también tuvo muchas lesiones, entonces no tiene el número de partidos que debería de haber tenido por los años que estuvo. Tiene 12 títulos, 3 Premier, la Champions y la Europa League 2012-2013. Y mi lateral derecho titular sería César Azpilicueta, que ya estos 10 números de partidos y sigue subiendo. Tiene 6 títulos, entre ellos 2 Premier y las 2 Europa League. En la de 2012-2013 fue su primera temporada y en la de 2018-2019 estuvo en el equipo ideal del torneo. En el lateral izquierdo tendríamos a Eddie McCready, que está a los años 60-70, tiene 3 títulos, entre ellos la Recopa de Europa del 71. Graham Lesaux, que tiene 4 títulos, estuvo a finales de los 90 y está en el equipo ideal de la Premier en la temporada 97-98. Celestín Babayaro es nigeriano, que estuvo a finales de los 90, principios de los 2000 y tiene 3 títulos, entre ellos la Recopa de Europa de la 97-98. Wayne Bridge, que estuvo a mitad de la década de los 2000, tiene 3 títulos, entre ellos una Premier. Marcos Alonso, que también tiene 3 títulos, una Premier y la Europa League 2018-2019, estuvo en un equipo ideal de la Premier. Y mi titular sería, por supuesto, Ashley Cole, que está de mitad de los 2000 a mitad de los 2010, tiene 9 títulos, una Premier, la Champions, la Europa League 2013, está una vez en el equipo ideal de la Premier y una vez en el equipo ideal de la UEFA. En los centrales tendríamos a Ron Harris, que es el jugador con más partidos en la historia del club, con casi 800. Está en los años 60, años 70, tiene 3 títulos, entre ellos la Recopa de Europa del 71 que le ganan en la final al Madrid. Frank Sinclair, que está en los años 90, tiene 3 títulos, entre ellos la Recopa de Europa, la segunda que ganaron en la 97-98. Frank Leboeuf, que estuvo la segunda mitad de los 90, tiene 6 títulos y con la selección francesa ganó el Mundial del 98 y la Eurocopa del 2000, aunque era suplente porque esa defensa era increíble, pero bueno, jugó varios partidos. William Gallas, otro francés que estuvo la primera mitad de los 2000 y tiene 2 Premier y está 2 veces en el equipo ideal de la Premier. Ricardo Carballo, que está a la segunda mitad de los 2000, tiene ni más ni menos que 8 títulos, entre ellos 3 Premier, ya después se fue al Madrid donde no triunfó.
Branislav Ivanovic, que también podía jugar de lateral, estuvo de finales de los 2000 y la década de 2010, tiene 10 títulos, entre ellos 3 Premier, la Champions y la Europa League del 2013, donde fue, vamos, es que le dio el título al Chelsea en la final con un gol en el 93, iban empate a 1 contra el Benfica, fue elegido el mejor jugador de ese partido, luego estuvo 2 veces en el equipo ideal de la Premier y una vez en el equipo ideal de la Champions. Gary Cahill, que estuvo la década de los 2010, tiene 8 títulos, entre ellos 3 Premier, la Champions, las 2 Europa League y estuvo 3 veces en el equipo ideal de la Premier. Y David Luiz, que está 2 etapas en la década del 2010, con un paréntesis en el PSG, como bien sabéis, tiene 5 títulos, entre ellos una Premier donde estuvo en el equipo ideal, la Champions y las 2 Europa League. En una estuvo en el equipo ideal del torneo también y en 2014, con el Gran Mundial que hizo llegando a semi, estuvo en el 11 de la FIFA. Y de titulares tendría a Marcel Desailly, que está a finales de los 90, principios de los 2000, tiene 3 títulos con el Chelsea y jugando en el equipo inglés ganó la Eurocopa del 2000 con Francia estando en el equipo ideal del torneo. Y a su lado, por supuesto, John Terry, ¿no? Que para mí es el mejor defensa de la historia del club. Estuvo las décadas de los 2000 y 2010. Es el tercero con más partidos en la historia del club, con más de 700. Tiene ni más ni menos que 17 títulos. Es el jugador con más títulos en la historia del Chelsea. Tiene 5 Premier de las 6 que tiene el Chelsea. Tiene la Champions. Tiene la Europa League de la 2012-2013. Está 4 veces en el mejor equipo de la Premier, 5 veces en el 11 de la FIFA, 4 veces en el equipo de la UEFA y es 3 veces el mejor defensor de la Premier. O sea, el currículum y el palmarés de John Terry es espectacular. En el centro del campo ya sabéis que me gusta ir de más defensivo a más ofensivo y en los pivotes en las menciones estaría John Holling, que está de mitad de los 60 a mitad de los 70, estos 5 números de partido y tiene los 3 títulos de esa época del Chelsea. Eddie Newton, que está en los años 90, gana 4 títulos y es el segundo entrenador el año que el Chelsea gana la Champions. Michael Essien, que está en la segunda mitad de los 2000 y principios de los 2010, gana 2 Premier, gana la Champions y es una vez el jugador del año del Chelsea. John Obi Mikel, que llega al equipo más o menos al igual que Essien, tiene el mismo palmarés, pero se queda un poco más y gana también la Europa League de la 2012-2013. Y como última mención en los pivotes tendría a Nemanja Matic, que está a mediados de los 2010, tiene 2 Premier y en una está en el equipo ideal de la liga. En los mediocentros tendría a Ken Armstrong, que está a finales de los 40 y la década de los 50, tiene la primera liga del Chelsea y una Charity Shield. Roberto Di Matteo, que fue jugador también, está en la segunda mitad de los 90, tiene los 6 títulos de esa época y fue el entrenador de la Champions que ganó el Chelsea. Spoiler, no lo he puesto en mis entrenadores, ni siquiera en las menciones porque es que solo estuvo 6 meses. Ganó la Champions como entrenador interino. Michael Ballack, que estuvo la segunda mitad de los 2000, tiene 6 títulos, entre ellos una Premier y estuvo en la final de la Champions de 2008 que perdieron por penalti contra el United de Cristiano y compañía. Ramírez, que está en la primera mitad de los 2010, tiene una Premier, la Champions y la Europa League de la 2012-2013. C. Fábregas, que está a mediados de la década de 2010 y tiene 2 Premier y la Europa League de la 2018-2019. Y por último un combo que son los dos mediocentros actuales, que son Mateo Kovacic y Jorginho, que son titulares los dos desde que llegaron en 2018. Jorginho estuvo en el equipo ideal de la Europa League que ganaron en la 2018-2019 y Kovacic ha sido en este último año el mejor jugador del Chelsea en la 2019-2020. En los mediocentros más ofensivos estaría Gustavo Poyet, que está a finales de los 90, gana 4 títulos, entre ellos la Recopa de Europa de la 97-98. Dennis Wise, que está en la década de los 90 completa, estos 10 números de partidos, gana 6 títulos y es 2 veces elegido el jugador del Chelsea del año. Joe Cole, que está en los años 2000, tiene 3 Premier, en una estuvo en el equipo ideal de la liga y la final de la Champions de la 2007-2008. Juan Mata, que estuvo 2 temporadas y media a principios de los 2010, pero es que dio demasiado nivel en esas 2 temporadas y media. En las 2 temporadas completas que está, en la primera gana la Champions, en la segunda gana la Europa League, en las 2 es el jugador del año del Chelsea y en una está en el equipo ideal de la Premier. Y por último, Oscar, que tiene mucho talento, no sé por qué se fue a China, el dinero, un jugador con el mental más flojo, pero bueno, estuvo la primera mitad de los 2010 y ganó 2 Premier, la Europa League de la 2012-2013 y en 2014 jugando con el Chelsea, con Brasil, llegó a semi del Mundial y estuvo en el equipo ideal del torneo.
Y en el centro del campo tengo una especie de rombo. Mi pivote titular sería Claude Makélélé, que está a mediados de los 2000, tiene 6 títulos, entre ellos 2 Premier, la final de la Champions de la 2007-2008 y está en el 11 mundial del año en el año 2005. De mediocentro tendría N'Golo Kanté, que es muy parecido tanto físicamente como por estilo de juego con Claude Makélélé, entonces se podrían cambiar, pero creo que Kanté tiene más llegada, quizás regatee mejor y por eso lo pongo de mediocentro. La verdad que he formado un centro del campo bastante equilibrado, luego lo veréis con los dos que me faltan. Kanté llega en 2016 y en su primera temporada gana la Premier siendo el mejor jugador de la Premier. En la 2018-2019 gana la Europa League estando en el equipo ideal del torneo y luego tiene un año 2018 extraordinario donde gana el Mundial con Francia, donde está en el 11 de la FIFA, en el mejor equipo de la UEFA y luego está 2 veces entre los 12 primeros del Balón de Oro. Y mi otro mediocentro, creo que no necesita presentación, es Frank Lampard. Para mí es el mejor jugador de la historia del Chelsea. Igual que en el del Liverpool dije que cuando pensaba en el Liverpool pensaba en Gerrard. Cuando pienso en el Chelsea pienso en Lampard. La verdad, me encanta Terry, me encanta otros, pero Lampard creo que es la imagen. Obviamente tiene un montón de títulos, top 5 en número de partidos, el máximo goleador de la historia del club siendo mediocentro. Tenía muchas llegadas y tiraba los penaltis, pero tiene mucho mérito. Tiene 3 Premier, tiene la Champions, tiene la Europa League de la 2012-2013, varias veces mejor jugador de la Premier, obviamente en el equipo ideal de la Premier, el mejor centrocampista de la UEFA, en el 11 de la FIFA, en el equipo de la UEFA y sobre todo el segundo en el Balón de Oro en 2005. Y de mediocentro ofensivo he puesto a Eden Hazard. Ahora nos reímos con este Hazard, que si las lesiones, que si no está dando el nivel esperado en el Madrid, pero recordar el Hazard del Chelsea. El Hazard del Chelsea es uno de los 10 mejores jugadores del mundo. Está en el equipo de la UEFA, está en el 11 de la FIFA, estos 10 del Balón de Oro. Tiene 2 Premier, tiene las 2 Europa League Chelsea, no llega a la Champions porque llega justo el año que gana la Champions, entonces en su primera temporada gana la Europa League y su última es la de la segunda Europa League, donde es elegido el mejor jugador del torneo, en la final estuvo espectacular, es una vez mejor jugador de la Premier, o sea, el Eden Hazard del Chelsea y además estos 10 números de goles en la historia del club. Y arriba tengo 2 puntas, pero primero vamos con las menciones de los extremos. Tendría Peter Haussmann, que está en los años 60, la primera mitad de los 70, gana los 3 títulos que ganó el Chelsea en esa época. Salomón Kalou, que está en la segunda mitad de los 2000, principios de los 2010, gana 8 títulos, entre ellos una Premier y la Champions. Willian, que está en los años 2010, que gana 2 Premier, gana la Europa League de la 2018-2019 siendo el máximo asistente del torneo y un año fue el mejor jugador del año del Chelsea. Y por último Pedro, que está en la segunda mitad de los 2010, gana una Premier, gana la Europa League de la 2018-2019 donde estuvo en el equipo ideal del torneo también. Y por último, en las menciones de los delanteros que juegan más por el centro, tendría Peter Osgood, que está en la segunda mitad de los 60, primera mitad de los 70, estos 5 en número de goles y tiene una FA Cup y la Recopa de Europa del 71 y en las 2 finales de los 2 torneos marcó. Mark Hughes, que está 3 temporadas en la segunda mitad de los 90, ganó 3 títulos y una vez fue el mejor jugador del Chelsea del año. Jimmy Floyd Hasselbaink, que está en la primera mitad de los 2000, solo tiene una Charity Shield y en su primera temporada fue el máximo goleador de la Premier. Eidur Gudjohnsen, que fue su compañero en el ataque antes de irse al Barça, donde realmente no triunfó. En el Chelsea ganó 5 títulos, entre ellos 2 Premier. Nicolás Anelka, que estuvo a finales de los 2000, principios de los 2010, tiene una Premier, la final de la Champions de 2008 y estuvo una vez en el equipo ideal de la Premier siendo máximo goleador de la liga. Fernando Torres, que estuvo la primera mitad de los 2010, ganó la Champions, ganó la Europa League de la 2012-2013 y jugando en el Chelsea con la selección española ganó la Eurocopa del 2012 siendo el máximo goleador del torneo. Diego Costa, que estuvo 3 temporadas a mediados de los 2010, ganó 2 Premier y en la primera fue en su primera temporada y estuvo en el equipo ideal de la liga. Y Olivier Giroud, que lo meto nada más que por la Europa League 2018-2019 que hizo, donde fue el máximo goleador del torneo, la ganaron y estuvo en el equipo ideal. Y de titulares tendría a Gianfranco Sola, que no es un 9 puro, pero al lado del otro 9 que tengo, yo creo que viene como anillo al dedo, estuvo finales de los 90, principios de los 2000, tiene 6 títulos y es 2 veces el mejor jugador del año del Chelsea.
Y el 9 del que hablo, por supuesto, es Didier Drogba, que estuvo la segunda mitad de los 2000 y a principios de los 2010. Estos 5 goleadores en la historia del club tienen ni más ni menos que 14 títulos, entre ellos 4 Premier y la Champions de la 2011-2012, donde en la final el Bayern marcó el 1-0 en el 83 y él empató en el 88, ese golazo de cabeza en un córner, recordaréis la mayoría, y luego en la tanda de penalti marcó el penalti definitivo que le dio el título al Chelsea. Ha estado en el equipo ideal de la Premier, ha estado en el 11 de la FIFA, ha estado en el equipo de la UEFA, ha sido el máximo goleador de la Premier y ha estado 5 veces en el top 10 del Balón de Oro y una vez en el top 5. Y por último, en los entrenadores tendría a Dave Sexton, que está 7 temporadas entre finales de los 60 y principios de los 70, gana la FA Cup en la 69-70 y la Recopa de Europa en la 70-71, y en ambas finales tiene que jugar replay. El replay es que antes no había tanda de penalti y cuando empataban en la prórroga pues jugaban otro partido para desempatar. Gianluca Vialli, que estuvo 2 años y medio, al principio era jugador-entrenador y como entrenador ganó 5 títulos con el Chelsea. Carlo Ancelotti, que estuvo 2 temporadas, ganó 3 títulos y en su primera temporada ganó la Premier. Antonio Conte, que estuvo 2 temporadas en la segunda mitad de los 2010, ganó 2 títulos, entre ellos una Premier donde fue el mejor entrenador de la liga. Y mi entrenador sería José Mourinho, que estuvo en 2 etapas, la primera entre 2004 y 2007 donde ganó 6 títulos, entre ellos 2 Premier, la segunda entre 2013 y 2015 donde ganó 2 títulos, entre ellos una Premier, ganó 3 Premier y las 3 veces fue el mejor entrenador de la liga y fue el mejor entrenador del mundo en 2005. Pues hasta aquí el vídeo, gente, espero que os haya gustado, muchísimas gracias por verlo, seguimos con esta serie que ya van quedando poquito, nos vemos pronto, un saludo.